Les decía por fuera a la gente hoy que íbamos a hablar de salud, sobre todo de salud pública, podríamos decir. Exactamente, de la situación que envuelve desde el punto de vista médico, pero sobre todo ya estuvimos hablando bastante en estos últimos días, desde distintos enfoques, Diego, incluso de precarización también, en este caso por el que tienen que pasar varios médicos que van iniciándose. Y sabe que fue interesante y creo que lo planteó la sociedad en general, pero por supuesto la punta de lanza fueron las doctoras, los médicos en este tema de hacer el único en flecha. Sí. Yo no soy un nepo baby, yo soy un cirujano. Sí. Yo no tengo un pariente senador ni diputado. Yo me esforcé y quiero ganar un salario digno. Estoy en un lugar lejano a mi casa. En fin, plantearon el problema también haciendo el lunes con flecha de cómo se gasta la plata pública en nuestro país. Así es, y por eso, para hablar de este tema, de otros más también que fueron surgiendo, es que queremos saludar ya al doctor Jorge Rodas, que nos acompaña muy amablemente. Gracias, doctor, por aceptar la invitación. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Doctor, ¿cómo estaba mirando el problema? Aparentemente, por lo menos tiene una salida, una solución. Nos referimos en concreto a los salarios de los médicos. Miren, yo creo que corresponde y tal vez más si es que se refiere a los acontecimientos últimos donde los especialistas que van a prestar servicio en el interior del país, creo que es una reivindicación y anhelamos que se pueda conseguir más. Para recordar, doctor, ¿cuánto ganaban con la reducción que fue establecida por el Ministerio de Salud estos médicos que hacen la pasantía rural? Y estaban como organizando los que se alejaban más acá del departamento central, recibían un poco más, y los que estaban por acá cerca ya era muy ínfimo, 5 millones, y eso fue creciendo, creo que de 200 kilómetros, una cuestión así que de acuerdo a eso iba aumentando. ¿Y en qué momento es que hacen ellos la pasantía rural? ¿Son 6 años de carrera en sí? No, en este caso. ¿Y después? En este caso es una pasantía rural de los especialistas. De los especialistas. Es decir, ya son formados. Gente que ya completaron su especialidad, su especialización en las diferentes ramas, y entonces la conclusión del curso es con esta pasantía en el interior del país. En mínimo estamos hablando de 8 o 9 años, entonces ya de estudio en total. Mínimo. No, son 6 años seguro, más 3 años, son 9 años en total que están estudiando. Y ahí hacen la pasantía. Ahí completa con esa... ¿Todas las residencias son de 3 años? Excepto la de ginecostetricia y neurocirugía, que tiene ginecostetricia son de 4 años y neurocirugía que creo que son de 5 años. Y la formación del médico, digamos, que se forma en nuestros hospitales, que hace la residencia acá, ¿es buena, doctor? ¿Consideran que se hace una buena pasantía a nivel de formación profesional? Y ese es un tema que también estábamos discutiendo últimamente. Hay unidades formadoras, le llamamos a los establecimientos de salud, donde hacen su práctica ya sobre paciente, en este caso en la especialidad que va a realizar. Vamos a poner un ejemplo: cirugía general. Cirugía general, naturalmente, en los centros grandes como Hospital Central IPS, Hospital de Clínica, tienen más oportunidad de repetir procedimiento. ¿Qué significa eso? Se opera un día un caso, al día siguiente otro, y así van teniendo variedad de Pero ya procedimientos. El paciente no tiene formación académica, digamos, como en otros países, ¿verdad? No es que entra a un aula al residente y un cirujano mayor le explica y después van al quirófano. En general ya es práctica, ¿verdad? ¿O no es así? No, en nuestra disciplina todo acto, todo procedimiento se sustenta en la ciencia. Claro. Es decir, en el ejemplo que estábamos tratando, se va a hacer un procedimiento quirúrgico. Voy a poner muy conocido, apendicitis aguda, es el diagnóstico, y se va a llevar a quirófano
lo mínimo que debe estudiar allí es la técnica quirúrgica. Pero no entran a aula, eso sí. No, tienen su hora de, también su tiempo de aula y lectura. Lectura. Es decir, una formación completa, digamos. Es decir, es el aspecto cognoscitivo. Claro. Y naturalmente las destrezas y habilidades, que es lo que ya se realiza con estos procedimientos. Se desarrollan esos aspectos. Los residentes sí ganan mucho menos. Ellos no fueron adecuados a este aumento del cual hablaba la ministra para médicos especialistas, ¿verdad? Los residentes siguen con el salario, creo que son 3 millones y un poquito. Ya son gente, ya son médicos. Claro. Lógicamente, algún apoyo que tenía, inclusive de la familia. Todos creen que cuando egresamos que ya... Cuando terminan los 6 años ya somos millonarios, ¿verdad? Ya somos millonarios. Doctor, y una persona que recién se recibe, ¿puede ingresar a trabajar al sector privado sin haber hecho todavía la especialización? Y puede, pero casi hoy día una molestia se dirige a una especialidad. Claro. Es decir, yo tengo problema de dolor de estómago y consulto con un cirujano. Yo tengo un problema de varices en las piernas y busco ya una especialidad de un vascular. Es decir, hoy día... Cada vez está más... Y porque todos están enterados de que los especialistas son los que verdaderamente tienen recursos como para resolver, en este caso para tratar, ¿verdad? El médico necesariamente o en general es una forma, ya que hablamos de la parte económica, de ganar mucho dinero, doctor, o cuál es en general el panorama de los médicos en Paraguay en cuanto a ingresos. El médico bien formado vive dignamente, es decir, no hay una posibilidad de ser enriquecerse con el ingreso, porque eso tenemos que admitir, su estatus social hace de que haya más exigencia. Uno va al taller y si es médico, probablemente el que resuelve su problema de auto le cobra lo que corresponde. Se va a un centro y uno explica que es de esa profesión y tienen otra mirada. Es decir, no hay outlet de repente para el médico. No, esa es la percepción de la sociedad. Y por más que uno está más seco que uno que no es médico, de repente Pero trabajo no le va a faltar a un médico en Paraguay, o puede faltar trabajo. Un médico bien formado vive dignamente y no le falta trabajo. Al contrario, exceso. Claro, y a ese punto quería ir, doctor, también. Sí. ¿Cuál es la cuestión? Porque hay médicos que hacen muchísimas más horas de guardia que otros que ingresaron recientemente, como que con un planteamiento nuevo del Ministerio de Salud con menor carga horaria, que es la gran exigencia y la bandera todavía hasta ahora de lucha de varios gremios. Hay allí un ruido. Sí. ¿Quiénes son los responsables de la formación médica? La universidad. Claro. Pero ¿qué ocurre en este momento? Las universidades que ofertan carreras de medicina no tienen hospital escuela. Y como era el hospital de clínica, yo soy de la camada que solamente teníamos en el país una facultad de medicina que tenía su propio hospital, su hospital escuela, el hospital de clínica. Y entonces, ¿qué se da en este momento? Se da en este momento de que se oferta, en este caso, una especialización médica, pero tiene que entrar en dependencia, en establecimiento de salud que depende del Ministerio, del Seguro Social, de la Fuerza Armada, en fin, llamémosle, ellos se insertan allí, pero debería de ser el responsable la universidad. Es más, en los países más avanzados, el Ministerio de Salud, como órgano rector de salud, es el que establece qué especialidad se necesita en este momento en tal departamento, en el departamento central. Como una política pública, digamos. Como una política sanitaria. En señores universidades, nosotros necesitamos pediatra para el departamento de Guairá. Es
Entonces, abóquense a formar pediatras porque esa era necesidad país en este Eso se momento. hace en algunos lugares. Sí, en los países avanzados. Eso es el que dirige o lleva la política sanitaria es el Ministerio de Salud. Doctor, tenemos que hacer una pausa, pero queremos seguir hablando de este tema. ¿No tendría que haber una universidad sin hospital? ¿Una facultad de medicina sin hospital? Lo ideal Eso ya sería. debería de ser, si uno quiere aportar en formar recursos humanos, en este caso médicos, debería proyectar el campo de práctica. Naturalmente, el contacto con el paciente es lo más importante en esta Vamos a disciplina. hablar de ese tema. También preguntar por qué la UNA, a mí eso siempre me hace un poco de ruido, por qué la Universidad Nacional no se expandió lo suficiente en el área de medicina, si es que puede ser el problema. Pero tenemos varios temas en la agenda. Sí, hacemos pausa y enseguida volvemos. ¿Le puedo decir? No se consulta en privado con los invitados. ¿Verdad? No, pero muy amablemente realmente nos está sacando algunas dudas aquí el doctor Jorge Rodas, el presidente del Círculo Paraguayo de Médicos, y me sumo a Diego nada más. Pero no anda muy joven, doctor, no entiende estas cuestiones que tenemos No. de repente. Bueno, pero nos sumamos, te apoyamos, Diego. Bueno, bien, queríamos hablar de esto y Sí. estábamos hablando de las carreras, la formación, tema que nos preocupa a todos, ¿verdad? Porque han habido grandes escándalos en nuestro país con el tema de carreras de medicina sobre todo. Exactamente, y habilitación de carreras por sobre todo, están en la mira, doctor, la habilitación de carreras. Ustedes sacaron incluso un comunicado, ¿verdad? Asimismo, nosotros públicamente le cuestionamos al órgano rector de la educación superior, Consejo Nacional de Educación Superior, CONES, le cuestionábamos a la administración anterior y en este momento tenemos nuestro cuestionamiento concreto porque aseveramos de que las carreras nuevas habilitadas por el CONES lo hicieron irregularmente porque hasta este momento nosotros no tenemos forma de evidenciar de que ellos tienen campos de práctica, campos clínicos de práctica, que es el cuello de botella, como por hacer por utilizar una expresión, en nuestro país, por la cantidad de facultades de medicina y cantidad de estudiantes de medicina. Por eso nosotros que trabajamos en el área de educación médica, no encontramos razón para que se habiliten nuevas carreras de medicina. ¿Y ustedes hacen foco, doctor, en alguna facultad o alguna universidad en específico, o desde algún tiempo en adelante se habilitaron a mansalva? Y lo que ocurrió, se habilitaban a mansalva, pero menos que ahora, porque en estos últimos 60 días habilitaron 4 carreras de medicina. Y le escucho siempre al presidente del CONES, con quien intercambiamos permanentemente, pero concretamente yo no entiendo la explicación del presidente del CONES cuando le pregunto dónde van a practicar. ¿Dónde van a practicar? Por ejemplo, una de las carreras, para tomar un caso concreto, que se habilitó en el este, en uno de los distritos, y menciona en su proyecto educativo, hay un proyecto educativo que se aprueba en el CONES para que quede habilitada para la implementación de la carrera, y menciona, por ejemplo, que van a practicar uno de los centros donde tiene que practicar es el Hospital Regional de Ciudad del Este. Sí. Y en ese Hospital Regional de Ciudad del Este, en este momento, hay 7 carreras practicando. ¿Escucharon bien? No. 7 privadas son. Son 7 privadas. Una nacional, el hospital, que es la UNE, Universidad Nacional del Este, una muy buena facultad de medicina que se tiene allá. Y que tiene, porque digo que es muy buena, voy a dar luego los números. Ellos tienen 40 estudiantes nomás por curso. Y vos te vas un poquito al otro lado y encontrás algunos que tienen hasta 2.500. En total. Sí,
¿Escucharon bien? No. Más, y hasta podemos subir de tono, podemos ir alzando números. ¿Y de esos 2.500, cuántos supuestamente hacen las prácticas en el hospital? Los de los últimos años serían, o los del sexto, quinto, sexto. Allí, para no imprecisar, yo voy a decir de que en el hospital regional de Ciudad del Este aceptaron evidentemente desde el ministerio 7 carreras. Le escucho a la directora de NERS, que es la responsable, explicar muy bien de que ellos, de acuerdo a la capacidad instalada de ese centro, reciben de las diferentes carreras. Y eso en realidad no es lo que ocurre en la práctica. ¿Por qué, doctor? ¿Qué ocurre en la práctica? Y ocurre en la práctica de que de esas 7 universidades van en el centro de práctica en este hospital y en realidad simulan práctica. ¿Para qué se van al hospital? Se van para practicar sobre paciente con paciente. O si no, tendrían que hacer su actividad solamente dentro de su predio. Se van allá y como ya no hay forma de tener paciente, y voy a ser un poco más específico, un servicio de cirugía, pongámosle que ese hospital debe tener 20 camas. El hospital de Ciudad del Este. El hospital de Ciudad del Este. La asignatura de una carrera que se llama semiología quirúrgica tiene que hacer allí. Vamos a poner nomás y ser muy, vamos a decir, generoso, vamos a ponerle el término, que tiene 100 estudiantes esa carrera. Ese no va a entrar en la semana, o sea, en el día no va a entrar. Físicamente lo no, imposible. Si la asignatura, bueno, me va a decir, se reparte lunes, martes y viernes, pero son 7 carreras. Es imposible de que entren a practicar sobre paciente. Ahora. Entonces, ¿qué es lo que dijeron ahora? Y se me pregunta qué es el estudiante planillero. Y porque se va en ese lugar y tocarán algún tema con su instructor, pero ya no tienen paciente. Pero no lo que tiene que ser. Pero se le completa la planilla como haber hecho la práctica sobre paciente, y entonces, lógicamente, eso en los papeles queda muy bien cuadrado. A ver, doctor, eso quiere decir que hacen esto que nosotros estábamos haciendo. Se sientan en una sala los estudiantes que deberían estar practicando sobre paciente. Sobre pacientes. En una sala, en el pasillo, parado, no todos ya tienen asiento, y esa es la realidad. Y le hacen figurar como que sí practicaron con pacientes. Sí, por eso, y acá quiero unir con la última resolución del CONES. La última resolución del CONES le habilita o deja a cargo del Ministerio de Salud la decisión de los espacios educativos, o sea, los campos de práctica, que es lo que estamos tratando, son espacios educativos. ¿Por qué motivo yo digo de que, y estamos desde el círculo analizando para pedir la revisión de esta resolución? ¿Por qué motivo? Antes de esta resolución, el ministerio era el encargado de dar los espacios educativos y al mismo tiempo contribuía en la formación, pero controlaba el CONES. Es decir, la decisión, en este caso, de dar espacio educativo, campos de práctica, era controlado por el CONES. Al otorgarle esta prerrogativa, en este momento al ministerio se queda sin control, y aquí hay un problema. Aquí hay un problema. ¿Por qué digo debería, así escuchando y en forma simple, pareciera ser de que cuadra todo bien? El ministerio tiene interés en el beneficio. ¿Por qué? Y porque por cada estudiante que entra en un establecimiento de salud, ellos cobran el 10% de su cuota mensual a la universidad. No. Entonces, quiero redondear esta idea. Es la primera vez que estoy diciendo en público, por eso quiero que se entienda bien. Le convierte el CONES en este momento al Ministerio de Salud en juez y parte. Juez en el sentido de que ellos establecen los espacios educativos, y parte porque ellos tienen intereses del beneficio.
Porque van a recibir una tajada. De lo que le paga. 10% de... 10% de la cuota, es decir, cuota mensual que paga a la universidad. Vamos a suponer que esté pagando 2 millones de guaraníes, 200.000 guaraníes por cada estudiante de esa universidad. Y entonces, ¿dónde está el problema de juez y parte? Ahora tiene que cotejar el Ministerio de Salud de número y beneficio. Es decir, número de estudiante y beneficio. Si yo acepto en un centro, en este caso en un hospital regional, 7 carreras, ¿qué representa? Beneficio. Claro. Beneficio. Y entonces los números de los estudiantes, ellos permanentemente tienen que cotejar con beneficio, y en este momento ya no va a tener el control de esa decisión, porque ellos le otorga eso el CONES, y entonces hace un ruido tan fuerte que lo convierte ahora al Ministerio de Salud en juez y parte. Doctor, ¿y en Pedro Juan cuántas carreras hay? 10 carreras. 10 carreras, ¿y cuánto hay de camas de hospital en Pedro Juan Caballero? Y tiene un hospital regional que debe tener 200 camas. Y es más, le explico rápidamente para poder entender. 200 camas en el sector público se multiplica por 0,7. Significa eso, vos multiplicás 200 por 0,7 y representa 140 camas. En realidad no son 200 camas. ¿Por qué se multiplica por 0,7? Porque no son espacios educativos, por ejemplo, los pacientes de terapia intensiva, los pacientes de neonatología, los recién operados, no se puede practicar, por eso nos decimos nosotros, no son espacios educativos. El recién operado, que tiene tubos por todos lados, ese no entra como sujeto de estudio. ¿Me entienden ustedes? Entonces, por eso que nos hace ruido y se enojan conmigo la gente del ministerio, pero yo en este momento me hace un ruido tan fuerte, y es posible que desde el círculo pidamos al CONES la revisión de la última resolución, porque le convierte al ministerio en juez y parte. En este momento, ojalá que se entienda y la audiencia entienda esto que acabo de explicar. Es bastante delicado. Gravísimo, doctor. Realmente, yo no tenía idea de esto, de que se pagaba por alumno, y nos hacen empezar a pensar un montón de situaciones que se pueden dar. A mí me gustaría que ustedes le pregunten a la ministra por año. Yo no me hago responsable, pero yo escucho de que está entre 5 a 6 millones de dólares por año en este concepto. Lo que recibe el Ministerio de Salud. Lo que recibe el Ministerio de Salud en este concepto. Y acá voy a decir una cosa que puede generar alguna polémica. Cuando no se le controla, y estamos especulando, porque es el término exacto, de que puede estar ofreciendo espacios educativos que nos reúnen las condiciones, hasta podríamos decir de que están realizando cobro indebido. Cobro indebido es cuando uno percibe una remuneración sin haber realizado, no sé si se entiende. Sin haber realizado el trabajo para el efecto. Pero el tema administrativo, dentro de todo, trae el menor. El tema es anda a caer en las manos de una persona que se pasó planilleando la práctica. Y que no practicó. Te abra el tórax. Doctor, tenemos que cortar, pero es demasiado interesante lo que nos estás diciendo, y te agradecemos muchísimo tu tiempo, y tenemos muchas puntas que seguir a partir de las denuncias que estás haciendo. Totalmente. Si pueden poner entre comillas, el CONES en este momento lo convierte al Ministerio de Salud en juez y parte. Juez porque va a tomar una decisión sin control y va a cotejar número con beneficio. Es bastante delicado. Gracias, doctor. Gracias, muy amable, doctor. Muy interesante además. Muy amable. 19:48, tenemos que hacer nosotros una breve pausa y después continuamos.